Hola y bienvenidos de nuevo a esta serie de exploraciones literarias. En los últimos meses, pues hemos viajado por las páginas de obras que nos han marcado mucho, desde la revolución del barefoot en Nacidos para correr, a la introspección de El camino del artista, pasando por la filosofía de Murakami en De qué hablo cuando hablo de correr, o bueno, la disciplina de leyendas como Scott Jurek o Dean Karnazes. Hola, ha sido un gran recorrido, sí, pero creo que el libro que traemos hoy juega en una liga completamente distinta. Totalmente. Si hasta ahora hemos explorado los límites de la resistencia, hoy nos asomamos a un abismo donde el límite es, bueno, la propia existencia. Es fascinante y a la vez un poco aterrador. Totalmente de acuerdo. Hoy nos sumergimos en Solo en la pared, de Alex Honnold con David Roberts. Y tengo que admitir que es un libro que me fascina y me perturba a partes iguales. A mí también. Corredor, que busca la resistencia, la superación, de alguien que parece coquetear con la aniquilación en cada movimiento. Esa es la pregunta clave. ¿Hay algo más allá de la simple admiración por su, digamos, locura? Y yo creo que la respuesta es un rotundo sí. Este análisis está pensado para desvelar precisamente eso. Para quien ya ha leído el libro, pues ofreceremos una nueva lente para mirar la historia, conectándola con el asfalto y la montaña. Y para quien no lo ha hecho, esperamos que esto sea una invitación a descubrir una mente y una disciplina que, de verdad, desafían nuestra comprensión de lo posible. Pues empecemos por el principio, porque, para entender el libro, hay que entender al hombre. Alex Honnold no es simplemente un escalador de élite. Es casi una anomalía de la naturaleza. Su apodo, No Big Deal. No es para tanto. Exacto. No es para tanto. Es la mayor ironía del mundo del deporte. Una ironía gigantesca, porque hablamos del hombre que protagonizó la que para muchos es la mayor hazaña atlética de la historia, la primera escalada en solo integral, es decir, sin cuerdas, sin arnés, sin absolutamente nada. Nada. Del Capitán, en Yosemite, una pared vertical de granito de casi 1000 metros. Una ascensión que completó en 3 horas y 56 minutos. Cuesta hasta procesar la cifra. Y para llegar a entender cómo alguien no ya consigue hacer eso, sino cómo llega a concebirlo, bueno, el libro nos lleva a sus orígenes. Y no es un origen sencillo. En absoluto. El libro y el documental Free Solo que vino después perfilan una infancia marcada por una notable falta de conexión emocional. Ya. Un ambiente familiar donde los abrazos, las palabras de afecto, pues no eran la norma. Su padre, además, fue diagnosticado con síndrome de Asperger. Honnold describe una sensación de invisibilidad, de no ser visto. O sea que la escalada no fue solo un deporte, fue su refugio. ¿Crees que ese perfeccionismo extremo, esa necesidad de control absoluto que tiene en la pared, nace de ahí? ¿De esa falta de control o conexión en su vida? Creo que es una de las tesis centrales que se desprenden del libro. La roca no juzga, no exige respuestas emocionales. Solo pide ejecución. Exacto. Y en ese mundo, él encontró un lugar donde podía ser perfecto. Hay una frase suya, que es brutalmente honesta, sobre el pozo sin fondo del odio a ti mismo. Uf. Ese perfeccionismo es su motor, pero también su demonio. Es la búsqueda constante de una ejecución tan impecable que silencia esa voz interior. Y eso nos conecta con otra cita suya que me parece la columna vertebral de su filosofía. Si buscas la perfección, el solo integral es lo que más se le acerca. No es por la adrenalina, no es por el riesgo, es por la pureza del acto. Exacto. En una escalada en solo integral no es margen para un mal día, para un pequeño despiste, para un movimiento mediocre. O es perfecto o es el final. O es perfecto o es el final. Y en esa exigencia absoluta, él encuentra una forma de trascendencia, de sentirse completamente presente y en control. Es la máxima expresión de su método. Hablemos de cómo está contado esto en el libro. Porque Solo en la pared no es la típica autobiografía de nací, crecí, escalé. Tiene una estructura muy particular. Es una estructura muy inteligente, sí. El libro se articula en torno a 7 de sus escaladas más emblemáticas, culminando con el Half Dome, que en su momento fue su obra maestra antes de El Capitán. Y cada capítulo es un relato en primera persona de Honnold, describiendo la escalada con un nivel de detalle técnico y mental asombroso. Pero no está solo. La figura del coautor, David Roberts, es fundamental.
No está ahí solo para dar forma a sus palabras. Para nada, Roberts, que fue un grandísimo escalador y es uno de los mejores escritores de literatura de montaña, bueno, de la historia, actúa como el historiador, el que contextualiza. Después de que Honold narra una escalada, Roberts interviene con un capítulo que la pone en perspectiva. Claro. Nos cuenta la historia de esa pared, quién la escaló antes y, en definitiva, por qué lo que acaba de hacer Honold es tan revolucionario. Sin Roberts nos perderíamos la magnitud real de sus logros. Y en esas narraciones de Honold, lo que más me impactó fue el desglose de su preparación mental. El miedo es el gran tema, pero su enfoque es totalmente antiintuitivo. Completamente. El libro deja claro que no es un superhombre sin miedo. Lo que ocurre es que su talento más increíble no es la fuerza de sus dedos. Es su cabeza. Es su capacidad para gestionar el miedo. Lo descompone, lo analiza y lo neutraliza a través de un proceso casi científico. ¿Hay algún ejemplo concreto en el libro que ilustre bien este proceso? Muchísimos. Pero uno de los más claros es cuando describe la preparación para Moonlight Patres, en Sion. Es una pared de arenisca, muy diferente al granito. Relata cómo pasó semanas enteras en la ruta con cuerda, memorizando no solo los agarres, sino la textura de la roca, la sensación del aire, el ángulo del sol a diferentes horas. Todo. Y luego, el paso final, la visualización. Se sentaba en su furgoneta durante horas, con los ojos cerrados, ensayando mentalmente la escalada completa, una y otra vez. Repetía cada movimiento en su cabeza, imaginando qué podría salir mal y cómo reaccionaría. Cuando finalmente fue a escalarla sin cuerda, según él, ya la había hecho cientos de veces. Es que lo convierte en una coreografía. Reduce la incertidumbre a cero, y si no hay incertidumbre, el miedo pierde su poder. Jon Krakauer, el autor de Hacia Rutas Salvajes, lo dijo perfectamente en su reseña del libro. Dijo que Honold no es un loco ni un adicto a la adrenalina, es un joven completamente único y extremadamente interesante. Y es que el libro te permite entrar en esa lógica interna. Entiendes que, desde su perspectiva, no está siendo temerario. Claro, para él es lógico. Está ejecutando un plan para el que se ha preparado más que nadie. Y es justo ahí, en esa lógica de preparación y ejecución, donde un corredor de ultradistancia tiene un filón de oro. Vale, aquí quería llegar, porque a primera vista la comparación parece forzada. La consecuencia de un error para él es definitiva. Para un corredor, en el 99% de los casos, es solo un abandono, una retirada. No hay un abismo insalvable entre ambas realidades. Hay un abismo en las consecuencias, sin duda, pero no en los procesos mentales necesarios para enfrentarse a un desafío que te lleva al límite. La fortaleza mental no entiende de disciplinas. Sus principios son universales. El primero, y más evidente, es esta preparación y visualización de la que hablábamos. Y la aplicación a la ultra es directa. No se trata solo de sumar kilómetros. Es obsesionarse con los detalles. Es estudiar el perfil de la carrera hasta que puedas dibujarlo de memoria. Es saber exactamente qué vas a comer y beber en cada avituallamiento, en el kilómetro 50 y en el 130. Exacto. Pero la parte que a menudo olvidamos es la visualización. Visualizarte en el peor momento posible. Justo, visualizar la crisis. Son las 3 de la mañana, llueve, tienes frío, el estómago cerrado y te quedan 60 kilómetros. ¿Qué haces? La mayoría espera a que ese momento llegue para improvisar. El método Honold es haber vivido esa crisis en tu cabeza 100 veces y haber ensayado la solución otras 100. Sabes qué vas a pensar, qué te vas a decir a ti misma, qué pequeño trozo de comida vas a intentar forzar. Cuando llega la crisis real, ya no es una sorpresa, es un escenario conocido. Y esa preparación no sale de la nada. Me recuerda a algo que a veces se olvida. Honold, a pesar de ser único, no inventó la escalada. Se apoya en hombros de gigantes, en décadas de conocimiento acumulado. Un punto excelente. Igual que un corredor, hoy no inventa la nutrición con geles. Usamos la ciencia y la experiencia de miles que vinieron antes. Nuestra preparación es, en parte, heredar y aplicar ese conocimiento. Desde luego. Y el segundo principio que podemos extraer del libro es cómo afrontar el crux. En escalada, el crux es el movimiento o la sección más difícil de la ruta, el punto clave. ¿El momento de la verdad? El momento de la verdad. Y la estrategia de Honold no es evitarlo o pasarlo rápido. Al contrario, lo identifica, lo aísla y lo ensaya hasta la extenuación.
Lo descompone en micromovimientos y los practica hasta que se convierten en un acto reflejo. Eso es oro puro para un corredor. Todos tenemos un crux personal en una ultra. Para algunos son las subidas interminables, para otros las bajadas técnicas. Para mí personalmente es la gestión de la comida a partir de la hora 10. Y la tentación es entrenar lo que se nos da bien, porque es más agradable. Y su filosofía es hacer justo lo contrario. Identifica tu mayor debilidad con una honestidad brutal y atácala sin piedad. ¿Odias las subidas? Dedica sesiones enteras a hacer series encuesta. Las bajadas te destrozan los cuádriceps. Fortalécelos en el gimnasio, practica descensos técnicos. Me recuerda a un corredor que conozco que era un desastre en los avituallamientos. Perdía muchísimo tiempo. Su crux. Su crux, pues se obsesionó. Cronometraba cuánto tardaba en llenar los bidones en casa, practicaba abrir las barritas con guantes. Puede parecer una tontería, pero el día de la carrera esos detalles marcan la diferencia. Conviertes tu mayor miedo en una rutina controlada. Hay un tercer principio, que me parece el más profundo, y que el libro aborda con una honestidad increíble. Lo llamaría la mente post-logro. Honold describe una especie de vacío existencial después de escalar el Capitán, el sueño de su vida. Y tiene una reflexión demoledora. Saber que nada de lo que hagas en el futuro importará tanto como lo que ya has hecho, te quita un poco de energía. Eso es muy potente y es un fenómeno que se ve constantemente en el ultrarunning. Corredores que se preparan durante un año para su gran objetivo, ya sea el UTMB, la Hard Rock, lo planifican todo, sacrifican vida social, horas de sueño y lo consiguen. Y unas semanas después, en lugar de euforia, sienten una apatía tremenda. Una falta de propósito. La pregunta de ¿y ahora qué? Puede ser devastadora. Es que es una trampa perfecta. Te pasas un año donde cada decisión gira en torno a ese único día. Tu identidad se fusiona con el objetivo. Y de repente, un lunes, ya no está. El vacío es real. Y la lección que Honold aprende y que comparte es la importancia de la motivación intrínseca. Se da cuenta de que, más allá del Oscar, de la fama mundial, lo que de verdad le define y le sostiene es, en sus propias palabras, el proceso de ser un buen escalador. El día a día. El día a día. La motivación tiene que venir del amor por el acto en sí, por el simple placer de correr por la montaña. El gran objetivo es un motor fantástico, pero el combustible a largo plazo es disfrutar del camino, no solo de la línea de meta. Resumiendo un poco entonces, las grandes lecciones serían una preparación mental y logística casi obsesiva. Sí, Una gestión activa del miedo no para eliminarlo, sino para desarmarlo con conocimiento y ensayo. y la necesidad de cultivar un amor por el proceso, por el correr en sí. Exacto. Que nos sostenga cuando las grandes metas se hayan cumplido. No se podría decir mejor. Es un manual de fortaleza mental disfrazado del libro de aventuras. Totalmente. Y para cerrar, me gustaría dejar una última reflexión en el aire. Está basada en una frase de Honold que me dejó dándole vueltas después de analizar toda esta preparación milimétrica, la concentración, el riesgo mortal. Le preguntan qué siente cuando está ahí arriba, solo en la pared, y su respuesta es, se siente como jugar. Siempre se ha sentido como jugar. Es una perspectiva que lo cambia todo. Lo cambia todo. Así que la pregunta que lanzo es, en medio de la dureza de una ultra, en el kilómetro 120, cuando el cuerpo grita y la mente busca excusas para parar, ¿cómo podemos reconectar con esa sensación primordial de juego? ¿Cómo podemos recordar que en el fondo solo estamos corriendo y jugando en las montañas? Quizá encontrar la respuesta a esa pregunta sea la clave no solo para rendir mejor, sino para disfrutar de verdad este camino. Una pregunta muy poderosa para llevarse a la próxima tirada larga. Desde luego. Ha sido un placer desgranar este libro. Para quienes se hayan sentido inspirados, la lectura de Solo en la pared es más que recomendable. Un placer, como siempre, es una de esas obras que trascienden su propio tema para hablar de la increíble capacidad del ser humano. Esperamos que esta exploración haya sido de su agrado. Si es así, una buena valoración siempre ayuda a que otros nos encuentren. Y para no perderse los próximos análisis, la mejor opción es suscribirse. Recordamos también que las exploraciones de otros grandes libros están disponibles en las entregas anteriores de la serie Corre, lee, vive. Hasta la próxima.